La astrología horaria ha sido siempre una de las ramas más controvertidas del ámbito astrológico. Ha sido denostada y defendida a partes iguales por los astrólogos más ilustres de la tradición, y en la actualidad sigue dividiendo a la comunidad astrológica. Mientras unos la defienden cerrilmente, a mi juicio con argumentos del todo peregrinos, otros la rechazan tajantemente. Según sus defensores, empleando esta herramienta es posible dar respuesta a preguntas concisas, levantando una carta astral con la hora y las coordenadas del lugar y el momento en el que el astrólogo formula dicha pregunta, o bien con la hora y las coordenadas del lugar y el momento en el que se da un evento determinado, dependiendo del criterio y la metodología empleada. ¿Pero es esto siquiera teóricamente posible? Planteemos la siguiente hipótesis. Dos individuos se citan para batirse en duelo mortal. De acuerdo con las reglas del combate, al menos uno de ellos debe morir para que el duelo se considere saldado. Cada uno de los duelistas se hace acompañar de un astrólogo que justo antes de iniciarse el duelo levanta una carta horaria para dar respuesta a la pregunta de si su cliente será el vencedor del enfrentamiento. Levantando ambas cartas en el mismo momento y en el mismo lugar, como es lógico, ambos astrólogos obtendrán idénticas respuestas. En este caso, sin entrar en detalles en el análisis de la carta, ambos astrólogos estarían empujados a creer que su cliente sería el vencedor del enfrentamiento, aunque una conclusión contraria tampoco alteraría el resultado de este experimento. Dado que para vencer cada uno de los duelistas debe sobrevivir matando a su oponente, es teórica y prácticamente imposible que ambos resulten vencedores. De igual modo que el círculo A no puede ser más grande que el círculo B, si a su vez también el círculo B es más grande que el círculo A, porque como se podrá convenir, una cosa es impedimento de la otra. Por lo tanto, aunque ambos astrólogos estén empujados a pensar que su cliente será el vencedor del duelo, ese resultado jamás se dará. 1, 2, 3. César sonríe, Pompeyo llora. La astrología horaria es sencillamente imposible. Obviamente habrá quienes aleguen que en realidad cabe alguna posibilidad teórica, aunque remota, no contemplada en este teorema. Los significadores de la casa 1 y de la casa 7, que reflejarían a ambos contendientes, podrían estar exactamente igual de dignificados, la luna podría estar vacía de curso y de ese modo no podríamos tener una respuesta concisa. En realidad, los criterios que barajan los teóricos de la astrología horaria son variadísimos, porque con la metodología que emplean es imposible obtener conclusiones claras. En cualquier caso, si hiciesen este alegato deberían validar esa posibilidad teórica experimentalmente. En caso contrario, deberían admitir que la astrología horaria pertenece al terreno de la dogmática y que adolece de una falta total de respaldo empírico. Porque esta misma metodología, usada en este caso hipotético, la he empleado en numerosos casos prácticos reales, no con duelos a muerte, pero sí con combates de artes marciales mixtas, obteniendo idénticos resultados. Yo levantaba una carta horaria preguntando si un contendiente iba a ser el vencedor del combate, a la vez que un alumno mío hacía lo propio con su rival. Además, en este experimento, para cubrir todas posibilidades, usamos una doble metodología, empleando tanto la hora y las coordenadas del momento y el lugar en el que formulábamos la pregunta, como las coordenadas y la hora del lugar y el momento en el que se disputaba el combate. Ambos obteníamos idénticas respuestas, siendo estas incompatibles entre sí. La astrología horaria no solo es incapaz de soportar el más elemental test experimental, sino que además es completamente ilógica porque atenta contra cualquier proposición coherente. Con todo y con ello, los practicantes de astrología horaria seguirán afirmando que a ellos les funciona, aunque eso, como hemos visto, es teórica y prácticamente imposible. Lo cierto es que por su naturaleza, prácticamente cualquier pregunta horaria ofrece una posibilidad de acierto del 50%.
Por lo tanto, obtener cerca de un 50% de aciertos empleando esta metodología en modo alguno permite afirmar que la astrología horaria constituye una herramienta predictiva válida. En caso contrario, estaremos validando el Cara o Cruz como herramienta predictiva. Para acabar, diré que no soy capaz de entender cómo cualquier astrólogo mínimamente experimentado no se da cuenta de que en realidad, de ser funcional, la astrología horaria estaría negando todo conocimiento astrológico ajeno a su categoría, porque las contradicciones entre las respuestas horarias y la información ofrecida por la carta natal serían constantes e inevitables. Veamos un ejemplo claro de este tipo de contradicciones flagrantes. Imaginemos que Napoleón Bonaparte, durante la campaña de los 100 días, en la que trató en vano de recuperar su imperio perdido, se hubiese hecho acompañar de un astrólogo, y que éste hubiese tratado de anticipar el resultado de la batalla de Waterloo, en la que fue definitivamente derrotado, formulando una pregunta horaria. En el caso de fiarse de la respuesta horaria, desdeñando toda la información que ofrecía para entonces la carta natal del emperador, este astrólogo muy fácilmente podría haber llegado a la conclusión de que Napoleón iba a derrotar a su enemigo, el duque de Wellington, porque levantando una carta para las 11:30 de la mañana, hora en la que comenzaba la batalla, en Waterloo, el 18 de junio de 1815, se hubiese topado con esta figura. Una lectura estándar nos hace contemplar como mucho más favorable la determinación del regente de la casa 1, que representaría a Napoleón, Mercurio, elevado en la casa 10, la casa del estatus, peregrino en el signo de Cáncer y bien aspectado con su dispositora, la Luna, aunque exiliada, y con Marte, mientras el regente de la casa 7, que representaría a Wellington, Júpiter, peregrino en Libra, estaría afligido por la oposición de Marte y perjudicado también por la cuadratura del Sol. Y he dicho una lectura estándar deliberadamente porque en realidad los criterios que se pueden encontrar en el ámbito de la astrología horaria son variadísimos, precisamente, a mi parecer, porque es imposible llegar a conclusiones claras empleando esta herramienta. Algunos teóricos afirman que únicamente deben valorarse los aspectos partiles, y si no hay aspecto partil, hay que valorar el siguiente aspecto que vaya a hacer un planeta antes de abandonar el signo. Otros consideran que deben valorarse los aspectos únicamente entre signos. Hay quienes no valoran los regentes de las casas, sino sus almútens. A falta de evidencias consistentes, cada cual acaba formando su propia falacia de composición, haciendo que sea la realidad la que se acabe ajustando a la carta y no a la inversa. Una predicción basada en las direcciones primarias, la herramienta más precisa y fiable del arsenal astrológico, hubiera sido muy diferente. El 18 de junio de 1815, Napoleón Bonaparte se encontraba bajo esta nefasta dirección de su medio cielo a la conjunción del maléfico Marte. Con esta dirección, Morin de Villefranche realizó una de sus predicciones más famosas, la de la muerte violenta en el extranjero del rey Gustavo Adolfo II de Suecia, que precisamente murió en el campo de batalla. Una dirección tan contundente como esta hubiera sido suficiente como para dar por sentenciado a Napoleón, pero si además la información natal del emperador se hubiese contrastado con la de su enemigo, el duque de Wellington, la conclusión entonces hubiera sido ya absolutamente aplastante. Si Napoleón durante su última campaña se encontraba bajo una de las direcciones más nefastas que existen, en la carta natal de su enemigo, el duque de Wellington, era posible observar una de las señales de éxito más rotundas que hay: la conjunción del Sol al descendente. Curiosamente, idéntica dirección exitosa podía observarse por entonces en el tema natal del aliado prusiano de Wellington, el mariscal Blücher. One mistake in my life, I should have burnt Berlin. Raise high the black flags, children. No pity. No prisoners. Y curiosamente también, en el tema natal del mariscal de Napoleón, Ney el Valiente, se podía observar otra nefasta dirección de Marte, en su caso en oposición al medio cielo. Dirección esta fatal, porque después de la derrota,
sería fusilado por los Borbones. Bajo tal cúmulo de direcciones, cualquier pregunta horaria sobre el resultado de la guerra hubiera resultado ociosa. El resultado estaba cantado.